y algún grado de endurecimiento de la piel de los dedos en manos y pies. Al examen físico estaba con una tensión arterial de 160, levemente taquicárdica, 105 latidos por minuto, afebril y con una frecuencia respiratoria de 24 por minuto en reposo. El examen físico mostraba una buena entrada de aire bilateral, no había ruidos agregados y los ruidos estaban conservados con un aumento del componente pulmonar del segundo ruido, un soplo holo sistólico en mesocardio y además la presencia de ingurgitación yugular, con edemas 3 en 6 en miembros inferiores. ¿Todo bien? ¿Se escuchó? Hay como una combinación de cosas. Por un lado, pareciera que hay algún fenómeno autoinmune con Raynaud, y por el otro lado, el aumento del segundo ruido en el componente pulmonar, el soplo, quizás la ingurgitación hace pensar en hipertensión pulmonar y algún grado de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Me hace pensar en esclerodermia, que está asociada también a hipertensión pulmonar, en realidad como a fibrosis pulmonar. ¿Qué cosa? Disculpa, no entendí lo que dijiste, lo último. No, pensaba en esclerodermia, que también está muy asociado con la fibrosis pulmonar, con la hipertensión pulmonar. Exacto. Bueno, ¿qué diferencia encuentran sustancialmente con la otra paciente? Con la paciente del taponamiento. Hagamos como un pequeño ejercicio. No, que de acá hecho, tiene... parece ser que es más gradual. O sea, es una disnea de clase funcional 2 que evoluciona a clase funcional 3 y lo otro fue más agudo. Después, También... Sí, te escucho. No, los edemas en miembros inferiores también la paciente no tenía. Claro. Y La otra paciente no tenía más dolor de pecho que disnea, digamos, por ejemplo. Sí, bueno, básicamente sí, estaba... La presión arterial, ¿qué les parece? Está un poquito mejor esta, ¿no? sí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Y después, doctor, yo siempre, con el tema de las valvulopatías. ¿Cómo te gusta hablar, Mora? Por Dios, estás todo el tiempo, ¿eh? Perdón, la parte del soplo. No te voy a boicotear. ¿Insuficiencia? ¿Cómo? O sea, la parte del soplo lo sistólico. Sí. ¿Qué significa? ¿Que ya progresó a una insuficiencia? Bueno, ahora la vamos a ver. El soplo sistólico puede ser por el componente de la válvula pulmonar, ¿no? Por la hipertensión pulmonar. Yo pienso en eso primero. O sea, ahora podría ser por insuficiencia. Digan todas las dudas y yo les comento. ¿Qué más? Perdón, el soplo holo sistólico podría darse también una estenosis de alguna válvula, ¿no? Como la aórtica pulmonar. O ya lo podemos descartar con la ingurgitación yugular y edemas. Ajá, muy bien, Iván. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿No podría ser ese soplo, por ejemplo, por insuficiencia tricuspidia también? Muy bien, Sebastián. Bueno, avanzando un poquito. La paciente tiene un cuadro que aparentemente es al menos subagudo, es progresivo, ¿no? No es una presentación súbita de síntomas, sino que hay un síntoma que ya lleva 4 meses de evolución y que de alguna manera empeora, ¿tá? Agregando otros signos clínicos, tanto síntomas como elementos, como signos al examen físico, ¿no? Como los edemas. Que no están aparentemente desde el inicio. Así que obviamente es un cuadro progresivo. Hay un elemento diagnóstico importante que lo mencionaron, que es este síndrome de Raynaud y el endurecimiento de la piel de dedos y manos, de dedos de manos y pies.
La paciente tiene los ruidos cardíacos conservados, a diferencia del taponamiento, en el cual los ruidos cardíacos en general están disminuidos por la limitación que genera el derrame en la transmisión de los sonidos. Y hay un elemento importante que es que aumenta el componente pulmonar del segundo ruido. Hay soplo y además hay ingurgitación yugular que está presente tanto en el taponamiento como en este caso. ¿Tá? Pero bueno, hay unos elementos distintivos bastante significativos que nos hacen pensar en otra patología, ¿no? ¿Qué les parece? Cri, cri. O sea, ¿qué patología nos parece? ¿Está preguntando? Bueno, No. Bueno, por un lado, no estamos en presencia del mismo cuadro clínico de antes, ya, y además hay elementos que al menos sindromáticamente nos pueden poner en un lugar, que es el de... O sea, yo me salía la facha cardíaca derecha, sí. Eso. Falla cardíaca derecha, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí, además de la falla cardíaca... No, está perfecto, iba a decir lo mismo. Sí, pues me pareció. Además de la falla cardíaca derecha, en el examen físico hay elementos a favor de un compromiso pulmonar. Ya sea básicamente por la presencia de este componente pulmonar aumentado. Obviamente es un cuadro y como todo síndrome no deja de ser una suma de elementos clínicos, síntomas y signos. Hasta el momento no le hicimos ningún estudio salvo el control de los signos vitales que nos encuadran en al menos un cuadro sindromático de falla cardíaca derecha. ¿Tá? Tenemos los edemas, tenemos la ingurgitación yugular y la disnea, a lo que, bueno, se suman otros elementos accesorios que nos orientan un poquito en la etiología del cuadro, ¿no? O al menos, si uno es unicista, se podría decir que, bueno, que está orientado a una patología reumática, podemos decir, o autoinmune. Y bueno, o no, o hay una superposición de cosas. Entonces, avancemos un poquito. Tiene una rutina de laboratorio inicial normal. Ya más o menos dijimos lo que pensábamos. ¿Y qué estudios le solicitarían a esta señora? Un electro primero, tal vez. Muy bien, Lucila. De tórax. Bueno, yo diría más tórax. Un ecodoppler. Un ecodoppler. El grado de obstrucción que tiene en la válvula y el flujo. ¿Una radiografía de tórax? Sí, muy bien. Acá quería hacer una observación, ahora me acordé del tema del soplo holosistólico. ¿Está? Un soplo estenosante da un soplo holosistólico. No, por ejemplo, la estenosis aórtica es más en forma de diamante. Ajá, muy bien. Entonces, si no es un soplo de estenosis, ¿qué es? ¿Un soplo? De regurgitación. Regurgitación, claro, sí. Claro, y si es un soplo de regurgitación sistólico, ¿qué válvulas están insuficientes? Las auriculoventriculares. Muy bien. Lo digo porque, bueno, alguno de ustedes hizo un comentario a favor de una estenosis pulmonar o de algo pulmonar, de la válvula pulmonar estoy hablando. Bueno, en este caso, el soplo holosistólico en general es un soplo regurgitante de las válvulas auriculoventriculares. Y si está ubicado en mesocardio, ¿a qué válvula estaríamos refiriéndonos? ¿La mitral? ¿Mesocardio o mesosístole? Perdón. ¿Cómo?
Porque dijo mesocardio, pero no sé si se refiere a mesosístole. No, O- soplo holo sistólico en mesocardio. ¿La mitral puede ser? está bien. Soplo holo sistólico en mesocardio. ¿Dónde encontramos el soplo Tricuspidia holo sistólico sería. Tricuspidia. mitral? ¿El mitral dónde lo encontramos? Se irradiaba la axila, creo. ¿En el Apex? Claro, en el ápex irradiado a la axila. Entonces, en el mesocardio, ¿de qué válvula auriculoventricular estamos Ah, de hablando? tricuspidia, entonces. Está bien. Está bien. Pero una pregunta, doctor, ¿y si El- fuera telesistólico, Sí. sería, allí sería de la válvula aórtica pulmonar? Si fuera telesistólico, ¿podría ser? ¿O telesistólico no es otra cosa distinta? A veces me confunde No, el diablo a ver. sistólico. A ver, el soplo sistólico obviamente puede ser de las válvulas AB o de las sigmoides. El tema es que si estamos hablando o pensando que tiene una estenosis aórtica, en general el soplo, si es una estenosis aórtica leve, en general el soplo es de aparición precoz. ¿Mm? Y es un soplo que tiene una rápida velocidad de aceleración inicial y después decrece. Y se manifiesta, o como decían algunos, en una forma de diamante. Por eso es raro que tengas un soplo telesistólico de estenosis de la válvula aórtica o pulmonar. Bueno, en realidad el soplo es más precoz en la sístole y además tiene una morfología, una conformación en diamante y no en barra, ¿no? Como puede ser algo que ocupa toda la sístole. ¿Mm? Claro, sí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces le hicimos la radiografía de tórax a la paciente. Paciente de 51 años, disnea progresiva, edemas en miembros inferiores, reinó, endurecimiento de las manos, una tensión arterial limítrofe 160, tiene aumento del componente pulmonar del segundo ruido y un soplo holosistólico en mesocardio. Ingurgitación yugular. ¿Qué dice esta placa? La placa habla. Cuéntenme. Primero, hipertrofia del ventrículo derecho por la radiopacidad a nivel retroesternal. Así que eso seguro. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a lo sencillo. O sea, siguiendo la línea de pensamiento del compañero, también vemos el aumentado del índice cardiotorácico. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más, chicos? No sé si estoy flasheando, pero pareciera, era una mujer, ¿no? No sé si flashees, esas Lucila, son- por favor, te lo pido. Son No dos flashees. prótesis de esas. ¿Tiene prótesis? Y no sé, En el tiene- perfil, prótesis mamaria, decís. Claro, no, sí. En María. el perfil me parece que no da para prótesis. Creo que tiene mamas nativas. Acá el doctor Pecoraro dicen que vas a seguir cirugía estética, Lucila. Puede ser, no sé. ¿Puede ser que el diafragma derecho esté elevado? Puede ser, sí. Y en el perfil se ve, ¿lo ven en el perfil? La diferencia de nivel de mi diafragmas. ¿Eso es por el hígado? ¿Por la hepatomegalia congestiva? Podría ser. Sí. ¿Hay congestión de vasos en los campos pulmonares? Parece en el ilio y el lóbulo inferior derecho, pero ¿qué otra cosa más le llama la atención? Puede ser que haya una disminución, digamos, del área pulmonar, digamos, de los pulmones. Como que estén, no sé. Sí, hay como que no hay una expansión pulmonar total, ¿no? Claro, exactamente. Eso quería Hay decir. una Como que está disminuyendo la horizontalización anormal de las costillas
¿Mm? Habría que ver si técnicamente se hizo bien inspirado o no. Bueno, eso habrá que verlo. Habría que verlo. Puede Pero no ser le... que- En el borde del lado derecho, digamos, mediastinal, hay como una densidad que podría ser algo vascular o algo, ¿Acá? no, más abajo. No sé si ¿Esto? eso, sí, por ahí. Bueno, sí, algo de lo que decía alguno de los chicos, como que había una congestión vascular. Sí. Pero acá llama la atención dos cosas. A ver, o varias. El índice cariotorácico está aumentado. ¿Está? La silueta cardíaca derecha está deformada. ¿Eh? Ven que está esto bastante marcado y a partir de ahí hay un segundo. Corazón en bota sería. Una segunda cosa. ¿A qué corresponde esto? ¿Corazón en bota? ¿Se llama? Podría La ser, arteria pero pulmonar. no. ¿La vena cava superior? ¿Tenés la vena cava superior? La aurícula acá. derecha, ¿dónde la ubican en la radiografía de tórax? Ujú. Y además, en la silueta cardíaca izquierda tenemos este arco y un aplanamiento de lo que sigue. En realidad esto no sé si definirlo como el segundo arco, pero podría serlo. Si bien no tenemos la descripción de la aorta, ¿no? Pero podría corresponder a una protrusión del arco pulmonar izquierdo. ¿Está? Así que bueno, la mujer tiene un índice cariotorácico aumentado, un aumento de tamaño de cavidades derechas, aurícula y ventrículo. Alguien habló de la hipertrofia ventricular derecha y un crecimiento del segundo arco pulmonar. ¿Estamos? Un hemidiafragma diferenciado en cuanto al nivel. La perfusión pulmonar, la verdad que yo no me animo a determinarla, pero bueno. ¿Alguien quiere aportar alguna cosita más de la placa? ¿Hola? Hay un punto blanco en la radiografía de perfil en la última vértebra. Acá. ¿Esto? Sí, ¿a qué podría corresponder? Tiene pinta de imagen prestada esto. Puede que le hayan puesto un electrodo. No me suena a una imagen nativa del pulmón. Está como demasiado radiolucente y como es, y muy redondito. Seguramente debe ser una imagen prestada. Bueno, avanzamos, chicos. ¿Está? Y tenemos este electrocardiograma. ¿Qué les llama la atención? ¿Puede ser que haya un desplazamiento del eje cardíaco a la derecha? Sí. Muy bien. Las ondas P bastante con más amplitud. Más picudas, le decimos. Más picudas. Sí. Eso. Sí. O sea, eso indica Muy bien. hipertrofia de la aurícula derecha. En este caso, ¿no? Exacto. Hablamos de voltaje cuando hablamos de la amplitud de una derivación o de un complejo. ¿Está? ¿Qué más le llama la atención? Eso que dijeron de las ondas P picudas se ve más en B1, ¿no? Y B2. B1, B2, B3. Sí, en mayor o menor medida se ven todas. La verdad que es raro ver una manifestación de ondas P de esta manera. También en precordiales se ve un poco, en B3. ¿Onda T invertida? ¿Onda P invertida? No. Onda No, T. no. Ah, onda T, discúlpame. Sí, tiene inversión de la onda T desde B1 a B6, acá está como casi
el segmento de ST está isoeléctrico, una onda T plana, pero también la tienen D3 y avenada F y en D2. Muy bien. ¿Qué más? No, la onda T puede ser que hay una infra de, la onda T no es una polaridad que QRS, ¿puede ser? ¿No es O de la supo- misma polaridad? ¿O sí? O sea, no. sé. A ver. ¿Qué me querés decir? No, como que está, o sea, como que la onda T siempre tiene esa misma polaridad que QRS, estoy viendo que ponen en B1, que viene el QRS y la onda T está para abajo, o sea, polaridad negativa tiene. No sé si es normal. Yo tenía como que la onda T me tiene que tener la misma polaridad que QRS, no sé si es normal eso. Como que está como infradesnivelada. No, depende, pero bueno, en este caso hay una inversión. Está claro que hay una inversión de la onda T difuso, ¿no? Sí, hay una alteración de la repolarización en forma difusa. Una pregunta. Se puede ver que en B3 y B4 es como que la onda S es muy profunda. En realidad tendrían que empezar a hacer. Ahí estamos, Lucila. Muy Pero eso bien. que en D3, ¿no pasa también que está muy elevado el voltaje de la onda LAR? O sea, En como exactamente D3. 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 Bueno, lo que pasa es que ya alguien dijo que hay una desviación del eje a la derecha, entonces la mayor amplitud de onda R la vamos a encontrar en las derivaciones inferiores a derecha, D2, D3, ABF. Claro, yo lo digo más que nada pensando en una cardiomegalia, o sea, los índices de cardiomegalia, pero no me acuerdo cuál era el parámetro exactamente, o sea, cómo se medía. Me acuerdo que para el izquierdo se medía la onda R en las derivaciones y la onda S en otras, y en función de esa, digamos, no diferencia, sino la sumatoria de las amplitudes te daba que había una cardiomegalia, y en el dentro derecho había algo parecido, pero no me acuerdo cuál era. Está bien. Bueno, ahora lo vamos a ver igual. No sé qué dijo Lula, ¿qué dijiste vos que no te escuché? ¿Qué mencionaste? Que en B3 y B4 las S están muy profundas y en realidad cada vez que nos vamos moviendo hacia la cara izquierda del corazón tendrían que aumentar las Rs, no las S. Y es justamente por todo el desplazamiento del eje, creo. Eso es el desplazamiento del eje. Ok. Y es como que se despolariza más la cara derecha del corazón, entonces la cara izquierda hace la inflexión negativa. Muy bien. Perfecto. ¿Tiene bloqueo de rama derecha? ¿Me escuchan? No, yo creo que no. No, por lo menos no que se vea. ¿Se cortó el Zoom? No. Yo creo que no, porque no sé, yo creo que QRS tiene que ser más ancho, ¿no? Está bien. O sea, exacto, si es un bloqueo completo. ¿Y no habría Además como no tiene ¿un doble pico? una melladura, un doble pico. Claro. Bueno, y en B1, ¿no le llama la atención el voltaje de la onda R? Sí, es negativo. Debería ser. ¿Es normal eso? No. No, tendría que ser menor. Bueno, esto se suma a lo que dijo Lucila, en el cual existe un aumento significativo del voltaje de onda R en B1, que claramente la relación RS en B1 tiene que, en estos casos, es mayor a 1. Y después está que hay una persistencia de la onda S de B1 a B6. Onda S isodifásica en B6 tiene. Quiere decir que claramente hay un crecimiento ventricular derecho, o al menos el eje del vector de precordiales está claramente dirigido hacia las precordiales derechas. ¿Tá? Y ven cómo hay una persistencia de onda S profunda hasta B6. Situación que, bueno, no es normal. ¿Tá? Entonces, de acá sacamos una relación RS mayor a 1 en B1, una persistencia de onda S en precordiales hasta B6, alteraciones de la repolarización en cara inferior,
presencia onda P llamativamente es de mayor voltaje. ¿Algún comentario más? Chicos, ¿están ahí todavía? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que se escucha, pero no hay más Estoy mal. comentarios. Cuando en B1 la R es mayor a la S, podemos diagnosticar hipertrofia. Estábamos hablando de sí, de crecimiento ventricular derecho. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar un cachito, chicos, así no nos se hace eterna como la otra. Le hicimos un ecocardiograma a la paciente. ¿Está? ¿Y qué vimos? ¿Ven cómo está nomenclado en las imágenes? Claramente el ventrículo derecho tiene un crecimiento importante. Tan importante que es bastante más grande que el ventrículo izquierdo. Y además, en la imagen de la derecha, vean que provoca un aplanamiento del tabique hacia la izquierda. Como el ventrículo izquierdo queda chiquitito y se ve cómo está aplanado y le quita la configuración cilíndrica o circular al ventrículo izquierdo. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Y después, sumado a eso, la paciente tenía una insuficiencia tricuspidia importante. Y nosotros medimos la velocidad de la insuficiencia tricuspidia. ¿Está? Ustedes saben que por una ecuación de Bernoulli, nosotros podemos transformar velocidades en gradientes de presión. ¿Está? Básicamente lo que hacemos es esta velocidad de 5.23 o 523 centímetros o 5.23 metros sobre segundo, lo elevamos al cuadrado y lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 4. Y eso nos da el gradiente de presión, que es este gradiente de 109 milímetros de mercurio. Este gradiente, entonces, es el gradiente de presión que existe entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. ¿Está? Entonces, este gradiente de presión, si a nosotros le sumamos una presión estimada en la aurícula derecha, que ahora vamos a ver cómo se hace, nos va a dar la medición o una idea aproximada de cuál es la presión sistólica en la arteria pulmonar. ¿Lo habían visto esto? ¿Lo parece chino o se entiende? O sea, creo que nunca habíamos visto así cómo se hacían las cuentas y demás. Solamente veíamos los flujos. Está bien. Bueno, la paciente tenía un soplo holosistólico que respondía a esta insuficiencia tricuspidia, ¿no? Esta es la manera de establecer la velocidad de esa insuficiencia tricuspidia. Y esta es la imagen que nosotros le denominamos espectral para determinar la velocidad de ese soplo o de esa insuficiencia. Entonces, a partir de la estimación de la velocidad, podemos establecer un gradiente de presión. Y acá nuestro objetivo más importante es poder determinar la presión sistólica en la arteria pulmonar. La presión sistólica en la arteria pulmonar nunca debe ser más de la presión sistólica, estamos hablando, más de 30 a 35 milímetros de mercurio. Con una presión media de la arteria pulmonar que no debe superar los 25. Entonces, bueno, estamos en una paciente que tiene 109 sumado a una presión de la aurícula derecha, que puede ser entre 10 y 20, tiene más de 120 milímetros de mercurio a nivel pulmonar. Cuando las presiones normales son de 25. La paciente tiene claramente una hipertensión pulmonar grave. ¿Está? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Hagan las preguntas que quieran hacer antes de pasar como a explayarnos un poco en la parte más teórica.
¿El gradiente de presión normalmente también tiene algún valor de referencia? Mira, el gradiente de presión cuando es normal no tiene ningún valor. ¿Está? O sea, en vez de ser Cuando es 109 debería ser 0. ese gradiente existe siempre. Pongámosle que la paciente tiene un corazón de cavidades derechas normales, pero igual tiene una insuficiencia tricúspide. Y tiene un gradiente de 15. Eso es absolutamente normal. ¿Tá? Puede existir un gradiente de presión, pero siempre dentro de un parámetro normal, aceptable. ¿Está? Claro, ¿Vamos? yo le preguntaba cuál sería ese parámetro normal aceptable. Claro, bueno, como les decía antes, ese gradiente sumado a la presión en la aurícula derecha no debe superar los 35 milímetros de mercurio. Quiere decir que naturalmente esta velocidad que da 5.2, lo normal es que no supere 2.8 metros sobre segundo. Le sacamos la estimación de gradiente y lo hacemos con la velocidad directamente de la insuficiencia tricúspide. En la velocidad de la insuficiencia tricúspide normal no debe superar los 2.8 metros sobre segundo o 280 centímetros sobre segundo de acuerdo a la unidad de velocidad que usemos. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, por nada. Bueno, vamos Yo un tengo poquito. una pregunta más Sí, conceptual sí. que no sé Dale. cómo se hacerla ahora. O sea, si la Sí. persona tiene hipertensión pulmonar y el ventrículo derecho como que tiene que hacer más fuerza para eyectar la sangre, como que ahí la hipertrofia no sería en realidad concéntrica y ¿por qué se produce la valvulopatía? O sea, la insuficiencia tricúspide en ese caso. Bueno, tenemos que salirnos del formato que estamos acostumbrados a ver en las cavidades izquierdas. ¿Mm? Tenemos que salirnos de esa idea. ¿Por qué? Porque el manejo de presión, el espesor de la pared, la distensibilidad de la pared, incluso la histología de la pared del ventrículo derecho es distinta que la izquierda. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Primero, si vos tenés una estenosis aórtica y el ventrículo izquierdo va a tender a hipertrofiarse. ¿Tá? Entonces, básicamente va a aumentar el espesor de las paredes y si esa persistencia de la estenosis aórtica de no ser tratada, seguramente va a llevar al aumento del tamaño del ventrículo izquierdo. Pero inicialmente el ventrículo izquierdo tiene la suficiente presión interna como para contrarrestar esa fuerza oponente que es la obstrucción valvular y inicialmente lo maneja con una hipertrofia de su pared. ¿Mm? Pero ese periodo de adaptación que tiene el ventrículo izquierdo es mucho más prolongado y resiste mucho más el aumento de la presión oponente, como puede ser la estenosis aórtica, que el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo tiene otra histología de la pared es mucho más fina y está acostumbrado a recibir y a tener presiones por delante mucho más bajas que el ventrículo izquierdo. ¿Tá? Entonces, la respuesta del ventrículo derecho, si bien inicialmente
Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, acá estamos. Bueno, disculpen, pero bueno, hubo que generar una clase nueva. Sí. 25. ¿Habrán entrado todos? Bueno, vamos al tema entonces. ¿Me aparecen los que están en lista de espera acá, negro? ¿Dónde? Ah, buenísimo. Ya empezamos, ¿eh? Bueno, vamos empezando. Bueno, lo que estábamos hablando entonces era que me preguntaron sobre la presión pulmonar y sobre el gradiente de presión, cuál sería el normal, ¿no? O qué esperaríamos nosotros. A lo que establecimos. Esperen que ya empezamos. Bueno, aparentemente entraron todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No. Entonces, básicamente la paciente que estudiamos, que ingresó y el caso clínico que estábamos viendo, responde a, algunos dijeron falla cardíaca derecha, pero bueno, en este caso le vamos a dar el nombre de cor pulmonar o cor pulmonale. Lo definió Bramwell como el aumento del tamaño del ventrículo derecho, secundario a la alteración de pulmones, tórax, ventilación o circulación pulmonar. Básicamente quedan englobadas en esta forma de definición todas las patologías pulmonares que generan daño y tienen repercusiones en el ventrículo derecho, dando así esta definición de cor pulmonar. La condición sine qua non para que se produzca esta alteración en el ventrículo derecho es la presencia de hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar puede tener que ver con una afectación de la estructura o de la función pulmonar, pero todas llevan un camino común que es el agrandamiento, que es una combinación de dilatación y hipertrofia del ventrículo derecho, y evolutivamente a la falla del ventrículo derecho. Por eso le decimos cor pulmonar, que es la afectación del corazón derecho a partir de un número de patologías que tienen como denominador común la hipertensión pulmonar y tienen que ver con todo, con la circulación, con la función pulmonar parenquimatosa, con la caja torácica, todo lo que involucra al sistema respiratorio, se podría decir, con una vía final común que es la hipertensión pulmonar y la consecuente falla ventricular derecha. Para hablar de hipertensión pulmonar tenemos que determinar que es el aumento de la presión arterial pulmonar media
a 25 milímetros de mercurio registrada por cateterismo cardíaco derecho. Ese es lo que le llamamos habitualmente el gol estándar de una medición. ¿Cómo definimos una patología? ¿Cuál es el mejor elemento diagnóstico para definir una medición o una patología en particular? A eso le llamamos el gol estándar naturalmente. Y bueno, en este caso, para la hipertensión pulmonar, la mejor manera de hacerlo es por un cateterismo cardíaco derecho y determinar y ver cómo esa presión pulmonar media es mayor a 25 milímetros de mercurio. También podemos agregar que las resistencias vasculares pulmonares sean mayor a 3 unidades Wood y como elemento parte del diagnóstico tenemos que pensar en que la presión pulmonar de enclavamiento sea menor o igual a 15 milímetros de mercurio. Como dijimos antes, entonces el valor normal de la presión pulmonar media es alrededor hasta 25 y con mayor precisión hasta 20, y entre 21 y 24 existe un consejo de seguimiento estricto para los pacientes en riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar por reunir alguna característica etiológica que la pueda llevar a la hipertensión pulmonar. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. ¿Tuvieron alguna vez clase de hemodinamia así con curvas de presión? Creo que no. Bueno, ¿saben lo que es la presión de enclavamiento? ¿O la presión wedge? ¿No es la que mide, digamos, la presión en la aurícula izquierda? Es la que mide el catéter de Saint-Gall, ¿no? Claro, muy El bien. capilar pulmonar. Les Claro, pregunto porque no sé si lo tienen fresco o si se los comentaron últimamente. El Bueno, otro día nos lo comentaron un Nos poco explicó- como el procedimiento. Sí. Es la que se mete por un catéter, por una vía, por una arteria, llega justamente a la aurícula derecha, después se enclava en la arteria pulmonar y Claro. mide esa presión, justamente. claro, esta presión de enclavamiento o presión capilar pulmonar es, sí, una estimación de la presión a nivel de la aurícula izquierda. Bueno, entonces, esta presión, para nosotros hablar de hipertensión pulmonar, tenemos que hablar también de que esa presión capilar es menor a 15 milímetros de mercurio. Porque si no, vamos a estar en presencia probablemente de una presión hipertensión pulmonar, pero relacionada con una patología del ventrículo izquierdo. ¿Me entienden? Cuando yo tengo alguna patología izquierda, del corazón izquierdo, la presión capilar pulmonar aumenta, probablemente a más de 15 milímetros de mercurio. Eso se traduce inexorablemente en una transmisión retrógrada de las presiones. Entonces puede haber, sumado a eso, aumento de la presión pulmonar y, sumado a eso, compromiso del ventrículo derecho. Entonces, para hablar de hipertensión arterial pulmonar, tenemos que decir que la presión capilar sea normal. Y para decir que sea normal, que sea menor o igual a 15 milímetros de mercurio. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Entendió? Bueno, alineado un poco con toda esta explicación, está este cuadro en lo que hablamos de lo que es hipertensión pulmonar, presión pulmonar media mayor a 25, y después la diferencia anatómica, se podría decir, de esa hipertensión pulmonar, en la cual haya una hipertensión precapilar, que es la que hablamos como, o la que definimos más que nada como hipertensión arterial pulmonar, que es una presión arterial pulmonar media mayor a 25 con una presión enclavada menor a 15. En esto tenemos la hipertensión arterial pulmonar, estrictamente, la causada por enfermedades pulmonares, la tromboembólica o la hipertensión por mecanismos multifactoriales que ahora vamos a comentar en la etiología. Y después está la hipertensión pulmonar postcapilar.
que es cuando existe asociada a la presión arterial pulmonar media mayor a 25, una presión enclavada mayor a 15, ¿está? A diferencia del otro grupo. Y esta es la que está causada por la cardiopatía izquierda. ¿Está? ¿Se entendió eso? Chicos, sí. Yo lo que no entiendo es cómo el corazón izquierdo puede generar esta afectación. No me Bueno, termina de lo que explicar. genera es una hipertensión pulmonar postcapilar. ¿Por qué? Vos tenés una estenosis mitral. ¿Tuvieron clase de estenosis mitral? Sí. Sí, Bueno, ¿qué hace la estenosis mitral? Causa éstasis en la aurícula izquierda y por lo ¿Aumenta tanto. la presión en la aurícula izquierda en la estenosis mitral? Sí. ¿Pueden tener hipertensión pulmonar en la estenosis mitral? Sí. Bueno, ahí, ¿quién me preguntó? ¿Cómo es que la cardiopatía izquierda puede dar? Yo lo sí, pero ahora entiendo, aumenta Pero- desde ahí retrogradamente. Claro, exactamente. Y también podría ser por un trombo, un fenómeno tromboembólico que se enclava en la circulación pulmonar. Pero ahí sería postcapilar en ese caso. O sea, a partir de, por ejemplo, una FA mitral, por una estenosis mitral. Uy, ¿a dónde va el trombo? Claro, que se enclava en la circulación pulmonar. ¿La estenosis mitral da tromboembolia pulmonar? No, da generalmente ACV, pero, o sea, síncope. Pero no sé, ¿podría pasar? O no, es muy raro eso. Lo que pasa es que tendría que haber una embolia, lo que le llamamos nosotros paradojal. Claro, está bien, sí. ¿Entendés? Para que un trombo de la aurícula izquierda genere una tromboembolia de pulmón, ustedes tendrían que hacer que ese trombo pase a través de una comunicación interauricular, por ejemplo, a el lado derecho del corazón, y de ahí se mueva y se impacte en la circulación arterial pulmonar, ¿entendés? Y ahí tendríamos una hipertensión pulmonar tromboembólica, que es el grupo precapilar, pero en realidad Es rarísimo. generado por una situación postcapilar, ¿me entendés? Que es la cardiopatía izquierda. Es decir, estamos teniendo una mezcla de patologías. Naturalmente, lo que decís vos, un tromboembolismo pulmonar, está dentro de la hipertensión pulmonar precapilar. ¿Está? Perfecto, sí. ¿Lo ves en el cuadro? Lo tiene en el cuadro a la vista, ¿no? Sí. O sea, sería, por ejemplo, un paciente que tiene TDP, que sufrió tromboembolismo previo. Ese sería el caso de ese paciente. Perfecto. Claro. Bueno, relacionado con esto que acabamos de hablar, está esta hermosa diapositiva que no se lee nada, pero básicamente tenemos un primer grupo, si ustedes pueden agrandarlo, agrándenlo, un primer grupo que tiene hipertensión, el grupo 1 de la clasificación clínica de la hipertensión pulmonar, es el grupo de hipertensión arterial pulmonar. ¿Está? Dentro de eso hay varios. La idiopática, la hereditaria, la inducida por fármacos, y después las que están asociadas a enfermedades del tejido conectivo son las más frecuentes. ¿Está? ¿Se llega a ver esto, chicos? Sí. Yo también lo voy a agrandar, así se lo puedo leer, porque si no, no puedo. Entonces, tenemos la hipertensión pulmonar arterial, la hipertensión pulmonar, el grupo 1, es la hipertensión arterial pulmonar. Y con esto nos referimos básicamente a la forma precapilar del cuadro anterior. ¿Está? La hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria, inducida por fármacos, asociada con enfermedades de tejido conectivo, con HIV, con hipertensión portal, algún tipo de cardiopatía congénita, esquistosomiasis, o enfermedad pulmonar veno-oclusiva, hemangiomatosis pulmonar capilar, ¿no? Ese es el grupo 1. Después el grupo 2 de hipertensión pulmonar es la hipertensión pulmonar por cardiopatía izquierda. ¿Está?
En eso entran las enfermedades valvulares, la falla sistólica, diastólica, etcétera, etcétera. Pero hay un primer grupo que es la hipertensión arterial pulmonar precapilar. Sería dentro del cuadro que vimos antes. Y un segundo grupo que es la por cardiopatía izquierda. Y después está el tercer grupo que tiene que ver con la enfermedad pulmonar por hipoxia o alteración parenquimatosa. Entonces tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las intersticiopatías pulmonares como la fibrosis pulmonar, trastornos relacionados con el sueño, es decir, los pacientes que tienen síndrome de apnea respiratoria del sueño, los pacientes con hipoventilación alveolar, la exposición a grandes alturas crónica, enfermedades del desarrollo pulmonar, todos nos metemos cada vez más en situaciones menos frecuentes. Y el cuarto grupo es la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico y otras obstrucciones de la arteria pulmonar. ¿Está? Entonces acá tenemos 4 grupos. La hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, que es básicamente la precapilar, el grupo 2, que es la postcapilar, que es la cardiopatía izquierda, el grupo 3, que es la relacionada con alteraciones del parénquima pulmonar, y el grupo 4, que involucra la enfermedad tromboembólica. ¿Estamos? ¿Las del parénquima pulmonar se consideran precapilares también? Sí, también. Ok. Y la hipertensión por tromboembolismo también. ¿Estamos? La única postcapilar sería la de la cardiopatía izquierda. ¿Está? Bueno, entonces, perdón, acá yo medio que resumí un poco lo que pasa con cada uno de esos grupos, tratando de establecer un poco la prevalencia clínica y la estadística, ¿no? Entonces, la mitad de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, estamos hablando del grupo 1, son de forma idiopática o hereditaria, ¿está? O por drogas. Y entre las enfermedades que están asociadas a la hipertensión pulmonar, las más comunes son las enfermedades del tejido conectivo. En este caso, esta paciente, recuerden que tenía endurecimiento de los pulpejos de los dedos de manos y pies, que responde a estos cuadros de esclerosis sistémicas o de esclerodermia, en las cuales es la forma más común, etiológicamente hablando, de las hipertensiones arteriales pulmonares. ¿Estamos? Entonces, enfermedades asociadas a hipertensión arterial pulmonar, las enfermedades del tejido conectivo son las más frecuentes y dentro de las enfermedades del tejido conectivo, la esclerosis sistémica y la esclerodermia son las más frecuentes dentro de ese grupo. ¿Está? La relación hombre-mujer es 2:1. ¿Está? Y las hepatopatías crónicas también pueden estar relacionadas, el HIV, la cardiopatía congénita, los factores genéticos hereditarios en el grupo 1, es decir, la hipertensión arterial pulmonar, la forma más común es la mutación del BMP, de la proteína ósea morfogénica. ¿Está? Bueno, hay un registro argentino, que es del 2014, en el cual de las hipertensiones pulmonares, la relación hombre-mujer era 3.8:1, mujer-hombre, mejor dicho, y la edad de presentación era de 34 más o menos 15 años, y la forma idiopática, siempre estamos hablando del grupo 1, era del 48%. Después había un 28% de presentación de hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía congénitas, un 14% que tenía que ver con el tromboembolismo crónico, que es el grupo 4 de la clasificación clínica, un 6% relacionado con hipertensión portal y un 1.6% de antecedente familiar y HIV 0.8%. ¿Estamos?
Fisiopatológicamente, lo que pasa en todas las hipertensiones pulmonares es que la noxa lo que hace es comprimir capilares, ya sea por distorsión de parénquima, por hiperinsuflación pulmonar, en el caso de la enfermedad pulmonar, produce vasoconstricción por hipoxemia alveolar, acidosis, hay disminución de capilares, por ejemplo, por alguna necesidad de resección pulmonar, hay un aumento de la viscosidad de la sangre, por ejemplo, en la patología de hipertensión pulmonar relacionada con la altura, y hay cambios en la musculatura vascular. Estos son 5 mecanismos fisiopatológicos que tienen una vía final común, que es la generación de hipertensión pulmonar y tardíamente el daño del corazón del ventrículo derecho. Acá ven cómo el EPOC produce acidosis hipercapnia, y esta acidosis hipercapnia produce reducción del lecho vascular pulmonar. La hipoxia también lo provoca. La poliglobulia o hiperviscosidad también genera una reducción del lecho vascular pulmonar y también hipertensión pulmonar. Esto tardíamente lleva a la hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho y a la insuficiencia del ventrículo derecho. Pero bueno, básicamente dentro de la fisiopatología hay un daño que tiene múltiples mecanismos o vías fisiopatológicas, pero terminan todos impactando en la reducción del lecho vascular pulmonar. Y esta reducción en el lecho vascular pulmonar lo hace a partir de, a cambios en la musculatura vascular que se van dando. ¿Tá? Entonces, esta creo que es la diapositiva más importante a la hora de entender la patología, es que la hipertensión pulmonar provoca una remodelación progresiva vascular y oclusión de las arteriolas pulmonares, que conlleva la disfunción del ventrículo derecho y a la muerte por fracaso del ventrículo derecho, ¿no? Esta remodelación de la vasculatura incluye proliferación neointimal, hipertrofia de la capa media, fibrosis de la adventicia, necrosis fibrinoide y desarrollo de lesiones plexiformes, ¿no? Entonces, más allá de cuál es el daño vascular inicial, siempre la vía final es la disfunción de la célula muscular vascular lisa y el daño de la célula endotelial. ¿Está? Esto lleva a un desbalance de las moléculas que controlan la homeostasis vascular y el tono, y básicamente pasan varias cosas ya a nivel molecular, en lo cual que son las que permiten perpetuar este mecanismo de daño vascular y de hipertensión pulmonar. Entonces, se pierden moléculas que tienen que ver con la provasodilatación y antiproliferativas, como el óxido nítrico y la prostaciclina, y aumenta en sangre las moléculas provasoconstrictoras y proliferativas, como la endotelina 1 y el tromboxano. ¿Algún comentario? Hola. Yo tengo una pregunta. Es complejo, esto no es tampoco para leerlo y ya que te quede claro, pero básicamente todas estas patologías de las que estamos hablando llevan a un daño de la célula muscular lisa de los vasos y de las arteriolas pulmonares y a una disfunción de esas células. Consecuentemente aparecen estas moléculas disminuyendo las vasodilatadoras y aumentando las vasoconstrictoras o proliferativas. Preguntas, sí. ¿Esto también pasa en lo que es secundario a enfermedades del corazón izquierdo o no es tan así? Sí, también pasa. Sí, también pasa lo mismo. Todas tienen una vía final común que es la misma, que es el daño de la célula muscular lisa. ¿Tá? Los mecanismos por los cuales llegan a eso son distintos dependiendo de la etiología.
Entonces, en algunos predomina la viscosidad, la hiperglobulia, en otros el daño parenquimatoso, pero siempre se termina provocando el mismo daño vascular. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bueno, entonces acá tenemos descriptos cuáles son los síntomas y signos de estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar. La disnea, la fatiga, el dolor torácico, síncope, palpitaciones, tos seca, náuseas y vómitos inducidas por el ejercicio y signos de falla cardíaca derecha. ¿Está? Hemóptisis pueden también tener, sibilancias, angina de pecho. Eso como signos y síntomas. Y después al examen clínico, lo que ven es un choque de punta derecho, sería por el signo de Dressler, la palpación de la sístole ventricular derecha, un segundo ruido con el componente pulmonar aumentado, el soplo de los sistólicos de insuficiencia tricuspidia, la ingurgitación yugular, el soplo diastólico por regurgitación pulmonar, por insuficiencia de la válvula pulmonar, tercer ruido derecho, reflujo hepatoyugular y pulso hepático positivo. Hay elementos clínicos de la semiología que nos hacen pensar que hay algún tipo de enfermedad subyacente, como las telangiectasias, el Raynaud, las úlceras digitales, la esclerodactilia, que era lo que tenía esta paciente, los rales crepitantes tipo velcro, como la fibrosis pulmonar, los nebus rubí, atrofia testicular, eritema palmar, hipocratismo digital. Todos estos elementos ayudan a tratar de establecer cuál es la causa original de la hipertensión pulmonar. ¿Está? No nos vamos a detener mucho en esto, vamos a ver cómo estudiamos la hipertensión pulmonar. El electro. Le hicimos un electro a la paciente, hablamos bastante sobre eso. La paciente en general tiene taquicardia sinusal y hay criterios de hipertrofia ventricular derecho. Estos criterios de hipertrofia sirven cuando no hay un bloqueo de rama derecha. Por eso la duración del QRS sea menor de 0,12 segundos. Por eso les pregunté si tenía bloqueo de rama derecha al paciente. Entonces hay una desviación del eje a la derecha en el plano frontal a mayor o igual a 110 grados. La relación RS en B1 es mayor a 1 y la onda R en B1 es mayor o igual a 7 milímetros. Y la patente electrocardiográfica de hipertrofia ventricular derecha, que es de la que hablamos, suele acompañarse de onda P pulmonar, trastorno de conducción de rama derecha incompleto o completo, pero bueno, ahí perderíamos un poco del criterio de hipertrofia ventricular, y los cambios en el STT y la onda T que veíamos. ¿Tá? En particular, hay un patrón que se llama S1Q3TT3, que está relacionado con el tromboembolismo pulmonar. Los indicadores de gravedad son las arritmias supraventriculares y los complejos de bajo voltaje en todas las derivaciones. ¿Tá? Este es acá como los vectores de despolarización se modifican de acuerdo a la hipertrofia ventricular derecha. Acá tienen un electro parecido al anterior, ven como si bien no tiene el R en B1 predominante, tiene una persistencia de R hasta B6, hay una onda P significativa. No hay trastorno de repolarización demasiado marcado, salvo acá en ABF. Y sí, en D3 y en ABF. La placa de tórax, básicamente lo que muestra es una rectificación o prominencia del arco medio y las arterias pulmonares con oligoemia, que es el afinamiento brusco de los vasos periféricos. Y bueno, obliteración del espacio aéreo retroexternar en la vista del perfil y de la dilatación de las arterias pulmonares centrales. La verdad que no quiero, gastar tiempo
mucho en la descripción de las diapositivas. Vamos a ver acá la radiografía original. Veamos el índice cardiotorácico, la hiperclaridad de campos pulmonares. Veamos si esto se cumple. Acá vean que hay una hiperclaridad, es decir, no se ve mucho la vascularización de los segmentos más superiores. Hay una prominencia del segundo arco. Hay un aumento del índice cardiotorácico más de 0,50. A ver, sí, esto de la obliteración del espacio retroesternal es un poco dudosa. Y después de la radiografía, vemos todos los estudios que habría que hacerle a un paciente que sospechamos hipertensión pulmonar, o al menos ya la determinamos por un ecocardiograma, que son las hormonas tiroides, hepatogramas, serologías para HIV, hepatitis B, C, todo el screening para conectivopatías. Es particular para la esclerodermia, para la enfermedad mixta del tejido conectivo, para la esclerodermia difusa. Ven que están el anti-RNP, el anti-SSL70, para la sospecha de tromboembolismo crónico, descartar todos los estados procoagulantes. Y después el BNP y el ProBNP para estimar gravedad y pronóstico de la patología. Y el ecocardiograma, que es algo que lo vimos en las primeras diapositivas, ven cómo la relación entre el ventrículo derecho y el izquierdo es mayor a 1. Este es el soplo de insuficiencia tricúspida determinado por el Doppler color. Y acá está la explicación de cómo ese soplo se transmite una imagen espectral y eso permite determinar, por un lado, la velocidad de la insuficiencia tricúspida a partir de esta fórmula que está acá, determinar el gradiente entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y a eso también le podemos agregar la determinación de la insuficiencia pulmonar y poder determinar lo que es la presión diastólica de la arteria pulmonar. ¿Está? ¿Quieren preguntar algo, chicos? ¿Hola? Creo que no. Bien. Bueno. Yo creo que después cuando lean, mejor tengan un poquito más de tiempo y lean esto, van a entender todo. Acá alguien me preguntaba, ¿cuál era el parámetro de presión pulmonar normal por ecocardiograma? Y yo les había comentado que había una velocidad que había que tratar de determinar, era la velocidad de la insuficiencia tricúspide. Que si era menor a 2.8, la probabilidad ecocardiográfica de tener hipertensión pulmonar era muy baja. ¿Está? Cuando esto aumenta a más de 2.8, como en la media, aumenta la probabilidad de hipertensión pulmonar. Si no hay otros signos ecocardiográficos, es intermedia. Y si aparecen otros signos ecocardiográficos, como puede ser el aumento del tamaño del ventrículo derecho, ya la probabilidad ecocardiográfica de tener hipertensión pulmonar es mayor. ¿Tá? Esto quiere decir que cuando hacemos el Doppler cardíaco y encontramos un soplo de insuficiencia tricúspide aislado, si es de menor a 2.8, no le damos bolilla. Si se acompaña de otros signos ecocardiográficos, le empezamos a prestar atención, como para pensar que en un futuro ese paciente puede llegar a manifestar hipertensión pulmonar. Y si además tiene una velocidad mayor a 2.8 y tiene signos ecocardiográficos, la probabilidad de que desarrolle hipertensión pulmonar va a ser alta. Cuando esa velocidad es mayor a 3.4 metros sobre segundo, ya la probabilidad es mucho más alta. ¿Está? Otros elementos del Doppler cardíaco que nos sirven a la hora de evaluar la probabilidad de tener hipertensión pulmonar son
la relación entre el ventrículo derecho y el izquierdo. Si es más grande el derecho que el izquierdo, ya ahí tenemos mayor probabilidad de tener hipertensión pulmonar. Si está aplanado el tabique, también. Bueno, y vamos avanzando. ¿Cómo estudiamos a los pacientes? Entonces, el paciente trajo ese cuadro clínico que veíamos y le empezamos a hacer estudios. Hicimos diagnóstico de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tratar de estimar si esa hipertensión pulmonar, por un lado, además de determinar la etiología, determinar la gravedad de la hipertensión pulmonar, ¿no? Así que, y entonces para eso hacemos otros estudios. Hacemos estudios de función pulmonar y hacemos estudios de la marcha de 6 minutos. Cuando esta es menor a 332 metros, habla de un mal pronóstico. Y si podemos, hacemos un test de ejercicio cardiopulmonar, que es el consumo de oxígeno, viene a ser un predictor pronóstico independiente. Habla de la función del ventrículo derecho y de la capacidad del paciente de hacer ejercicio. Ya el diagnóstico lo tenemos y ahora lo que estamos haciendo es tratar de estimar cuán grave es esa hipertensión pulmonar, además de en los estudios tratar de, además de los estudios, tratar de determinar la etiología de esa hipertensión pulmonar, ¿no? La tomografía también ayuda y la tomografía de alta resolución viene a determinar, además de medir las arterias pulmonares, el tronco y la arteria pulmonar izquierda y derecha, viene a tratar de ayudar a identificar el tromboembolismo pulmonar, ya sea agudo o crónico recurrente. Eso es básicamente lo que se hace en un paciente que tiene una manifestación aguda o crónica de hipertensión pulmonar severa, en la que le hacemos la angiotomografía con contraste. ¿Está? De esa manera podemos determinar si hay un trombo. Le podemos sumar la angiografía pulmonar, que no se hace habitualmente porque es un método invasivo. Y acá ven cómo en esta tomografía pulmonar, donde están las flechas, esa pérdida de opacidad por el contraste se pierde por la presencia de trombo tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Está? Ven cómo hay una pérdida del contraste que se le inyectó por la presencia de trombo y un stop de la circulación a ese nivel. ¿Está? El centellograma ventilación-perfusión también sirve para descartar hipertensión pulmonar asociada a tromboembolismo crónico. Y el gol estándar, como les decía, era el cateterismo derecho, en el cual se trata de estimar las velocidades, y las curvas de presión en la arteria, en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar y a nivel de la presión enclavada pulmonar o presión wedge. El cateterismo derecho sirve para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, determina si esa presión pulmonar aumentada es pre o post capilar, y eso ayuda a ya hacer una separación etiológica de la hipertensión pulmonar, y además se usa como prueba de vasoreactividad pulmonar aguda. Sumado al cateterismo, que es solamente la medición de presiones, se realiza la angiografía pulmonar convencional para determinar la presencia de un trombo, ¿no? ¿Qué es la prueba de vasoreactividad pulmonar? Lo que se hace
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha, doctor. Bueno, la prueba de base de actividad básicamente es una manera de determinar si esa hipertensión pulmonar puede disminuir ante ciertas acciones que nosotros le demos como óxido nítrico o algún vasodilatador. Y básicamente apunta a la posibilidad de darle un tratamiento con bloqueante de los canales cálcicos. Los pacientes que tengan una prueba de vasoreactividad pulmonar positiva van a poder usar los bloqueantes canales cálcicos como tratamiento, y de no ser positiva tendrán que buscar otro tipo de droga, ¿no? La tasa de respuesta positiva de la prueba de vasoreactividad es relativamente baja, ¿sí? Y lo que se sabe es que de los que responden positivamente, solo el 50% va a poder usar los bloqueantes de canales cálcicos como único tratamiento para la hipertensión pulmonar. ¿Vamos? Siempre el objetivo común es bajar la presión pulmonar y las resistencias pulmonares con el objetivo inmediato, que es mejorar la capacidad funcional, la sobrevida y el gasto cardíaco del paciente. ¿Ah? Entonces, para ver cómo hacemos con los pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión pulmonar, acá tienen, no lo puedo mover. Bueno. Y no ponga como para presentar la presentación y eso desaparece y se ve más grande. Ah, ok, yo entendí. Ahí se va. Bueno, entonces, usar el ecocardiograma como primera indicación, clase 1, hacer un centellograma de ventilación-perfusión para descartar hipertensión tromboembólica, que es el grupo 4 de hipertensión pulmonar, o angiotomografía con contraste, todo el laboratorio de los que hablamos en su momento, un Doppler abdominal para investigar hipertensión pulmonar. Todos estos tienen clase 1, es decir, existe un acuerdo universal de que a los pacientes tienen que hacerse todos estos estudios. El nivel de evidencia, lamentablemente, no es muy alto, porque en general, y afortunadamente, la prevalencia de la hipertensión pulmonar no es tan alta. Y entonces no pueden hacerse estudios randomizados y aleatorizados para el tratamiento de estos pacientes. También hay que considerar la tomografía computada de alta resolución y la angiografía pulmonar como clase 2A. No está recomendada la biopsia por tromboskopía o abierta en pacientes con hipertensión pulmonar. Y acá tenemos
un algoritmo de estudio en el cual tenemos una probabilidad ecocardiogeográfica de hipertensión pulmonar importante. Si es baja, vamos a considerar otras causas, y si es considerada la cardiopatía izquierda y enfermedades pulmonares por los síntomas, signos y factores de riesgo, electro, radiografía de tórax, tomografía de resolución y gases arteriales. Acá no sé por qué está marcado. Pero bueno, esto básicamente lo que intenta es establecer la etiología diagnóstica y etiológica de los pacientes. ¿Sí? Terminando entonces, separando un poco si el centello BQ da defectos de perfusión incompatibles, hay que referir a un centro. Siempre estos pacientes, hoy por hoy, se están refiriendo a un grupo médico especializado que hace insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Eso funciona en los centros serios de patología cardiovascular. Hay un subgrupo en particular que se dedica a hacer hipertensión pulmonar. Pero bueno, básicamente nosotros tenemos que descartar primero la cardiopatía izquierda, después descartar la patología cardioembólica. Doc, perdón, no Sí. se está viendo esta diapositiva. Estamos viendo la anterior, las recomendaciones. Claro, No. creo que nos quedamos como 2 diapos atrás. Ok, espera. Creo que Ahí vamos. debería poner en compartir toda la pantalla. Ah, ok, bueno. ¿Aparecieron? Sí, sí, sí. No, pensé que teníamos Sí, sí. presentación. Ahí. No, nos Ah. habíamos quedado en esa y ya la Está bien, siguiente no la vimos. No pasó, está bien. Bueno, este algoritmo después véanlo, porque lo que intenta determinar es, a partir de la exclusión de la cardiopatía izquierda y la enfermedad tromboembólica, llegar al diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, que es el grupo 1 de la clasificación clínica. A partir de ahí, a través de los laboratorios, podemos empezar a determinar si esa hipertensión arterial pulmonar es una idiopática, si es hereditaria, si es relacionada con alguna conectivopatía, con enfermedad mixta del tejido conectivo, con esclerosis sistémica o con esclerodermia. ¿Está? Así que bueno, acá hay una descripción grupo por grupo de cómo les va a los pacientes y qué elementos pronósticos podemos establecer, ¿no? Creo que se nos va a hacer un poco larga meternos mucho en esto. Lo que quería ver más que nada es orientarlos en el tratamiento. Y en la hipertensión pulmonar hay un tratamiento que es inespecífico, que es común a todos, que en general tiene que ver con corregir la hipoxemia, anticoagular a los pacientes, la administración de diuréticos si tienen clara falla cardíaca derecha, y el uso de digoxina, que realmente está muy cuestionado. Ese es el tratamiento farmacológico inespecífico. Después, a partir de estas formas fisiopatológicas, como les había comentado antes, la remodelación vascular lleva a una baja expresión de óxido nítrico o prostaciclina y a un aumento de la expresión de endotelina y de tromboxano. Entonces, las drogas que aumenten la vía de la prostaciclina y del óxido nítrico van a mejorar y van a favorecer en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, y las drogas que inhiban la vía de la endotelina y del tromboxano van a tratar de, las que inhiban esa vía van también a mejorar la hipertensión pulmonar. ¿Está? Entonces, primero estaban los bloqueantes de los canales cálcicos, que para eso tenemos que tener una prueba de reactividad vasopulmonar aguda positiva. Pero aunque sea positiva, no necesariamente predice una respuesta favorable de los bloqueantes a largo plazo.
Los que se usan son estos tres, nifedipina, amlodipina y nitiazem, y la verdad que en la práctica clínica estos pacientes no están tratados exclusivamente con esto. Lo que vemos es que tienen quizás estas drogas, pero asociadas con las que vienen a continuación. Inhibidores de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa, como ven, actúa por la vía del óxido nítrico y lo que hace es mejorar la vasodilatación y la antiproliferación. La fosfodiesterasa lo que hace es actuar inhibiendo el GMP cíclico que lleva al aumento de óxido nítrico. En el caso la fosfodiesterasa, si la inhibimos, tenemos una mayor expresión del óxido nítrico. ¿tá? Sobre esta vía también puede funcionar el óxido nítrico exógeno. Pero bueno, para que sepan cómo funciona el sildenafil, actúa a través de este mecanismo. Y el sildenafil ha visto que mejora la clase funcional, este test de caminata de 6 minutos, que básicamente redunda en aumento de la distancia recorrida, y si no usan sildenafil está el tadalafilo como droga de tratamiento. Y después están los antagonistas de los receptores de la endotelina. Como veían acá, la endotelina favorece la proliferación y la vasoconstricción. Si nosotros inhibimos la endotelina, favorecemos o bloqueamos estos mecanismos de la endotelina a través de los antagonistas de los receptores, y lo que provocamos es una mejoría sintomática y de la clase funcional, disminución de las resistencias vasculares y de la presión pulmonar. Entre los más comunes está el ambrisentan, el bosentan y el macitentan como drogas que más se usan en el caso de los inhibidores o antagonistas de los receptores de endotelina. Y después está el riociguat, que es una droga que se utiliza básicamente en la hipertensión arterial pulmonar del grupo 4, que es la que tiene que ver con la enfermedad tromboembólica, y tiene efectos antiproliferativos y de remodelamiento, mejora la clase funcional, la capacidad de ejercicio. En general no se usa combinado y está contraindicado con los inhibidores de fosfodiesterasa, y como les dije antes, está más comúnmente usado en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Está? Y por último están los, no sé por qué esto quedó así, los análogos de la prostaciclina. Si nos referimos al cuadro anterior, vean que la prostaciclina lo que hace es aumentar el AMP cíclico y lo que genera es vasodilatación y antiproliferación en las células musculares lisas. Como veíamos, la remodelación vascular de la hipertensión pulmonar altera esta expresión de la prostaciclina, y nosotros lo que tratamos de hacer es inyectar análogos de prostaciclinas en sangre o a través de otra vía que no sea inyectable, para mejorar la vasodilatación de los vasos pulmonares. Y en ese caso está el Veraprost, que es bioral, el epoprostenol, que es de infusión continua, el Iloprost, que es inhalatorio, el Celexipac, que es un antagonista del receptor IP, bueno, y el treprostinil, que es de infusión continua subcutánea. ¿Tá? En todos los casos, la idea es mejorar los receptores de las prostaciclinas, son agonistas de los receptores o análogos de las prostaciclinas. Se llaman prostanoides. Bueno, y acá hay dos cuadros, este y el que sigue, que tienen que ver cómo empezar un tratamiento. Y la verdad es que si miramos la clase 1 y el nivel de evidencia A, el ambrisentan y el bosentan
son los que más recomendados están como monoterapia y dentro de los antagonistas de los receptores de endotelina, y el sildenafil dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Tá? Después está el cuadro de la terapia combinada, que es cómo se pueden asociar inhibidores de la fosfodiesterasa con antagonistas de los receptores de la endotelina. Por ejemplo, la clase como alto nivel de recomendación está la combinación de tadalafilo y ambrisentan. Y esto dependiendo un poco de la clase funcional del paciente, ¿no? En clase funcional 4 están todos más o menos recomendados. Quizás el de mejor aceptación es la combinación de bosentan y epoprostenol, o el bosentan, sildenafil y epoprostenol. Bueno. Doctor, acerca del tratamiento, podría preguntarle, o sea, ¿cuándo está indicada la monoterapia y cuándo la terapia dual? Mira, hay trabajos a favor de la monoterapia inicial y hay trabajos de la terapia combinada inicial. Así que es medio a gusto del grupo tratante, pero la verdad es que si el paciente, yo pienso que habría que evaluar el paciente como con una monoterapia inicial, que en general la que se usa es el sildenafil, y después el sildenafil o el tadalafilo, y después pasar a una terapia combinada utilizando un antagonista de los receptores de endotelina. ¿Tá? En general es así, se inicia por una terapia inicial monoterápica y después se pasa a una terapia combinada con drogas del otro grupo. El uso de agonistas de las prostaciclinas se reserva para una clase funcional peor, ya sea clase funcional 3 o 4. Y en esos casos, en la clase funcional 4, se usan los prostanoides o los agonistas de prostaciclinas de forma endovenosa o de formulación continua. ¿Está? Bien, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, vamos a cortar acá, porque se hizo un poco larga. Estas dos últimas diapositivas me parece que no aportan mucho. Era una cita sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sobre la que tiene que ver con cardiopatía congénita o cardiopatía izquierda. Esto lo pueden ver tranquilamente. Lo que tienen que saber, sí. Perdón, una consulta, porque estaba viendo que las diapos del año pasado estaban subidas al campus, me parece que son un poco diferentes que estas, ¿puede ser? No, esta es la misma clase del año pasado. Ok. Lo que es de cor pulmonar es la misma. Ok. Listo, no dije nada. Fíjate igual, y si no, las mando de vuelta. ¿A qué mail le mandan esta clase? No, en realidad están subidas, las del año pasado las tenemos subidas al campus. Pero igual, nada, si usted quiere mandar las diapos, dale. En realidad, salvo alguna orden que le puse distinto, es la misma que di en septiembre del año pasado. Listo, ya la tenemos entonces. Fíjate. Genial. ¿Vale? Genial, gracias. Bueno, chicos, perdón por el tiempo, disculpen. Y bueno, lo que pasa es que son temas un poco extensos. Gracias por la clase, Doc. No, Abrazo. de nada, chicos. Gracias. Cualquier cosa, Gracias, espero Doc, que chao. vengan pronto por acá, así hablamos personalmente. ¿Está? Gracias. Vale, gracias. Muchas gracias. Chao, chicos, hasta luego. ¿Qué crees?